El tener un exceso de seguidores en redes sociales, chicas que aparentemente te quieran y cientos de miles de dólares hace que muchos influencers se sientan intocables al punto de creer poder cometer delitos sin ninguna consecuencia. El caso de Fofo Márquez es un extremo de lo dañino que puede ser para la sociedad el tener a alguien así, ya que este chico se pudo salir con la suya ante decenas de delitos como agresiones y abusos, hasta que por fin un día cámaras de seguridad revelaron un crimen que cometió a plena luz del día que sepultó su carrera por completo. En este video vamos a conocer el ascenso y caída de uno de los influencers más odiados de los últimos tiempos. Y bueno, capaz influencer no es la palabra correcta para definir a este ser, porque como vas a ver, gran parte de todo su éxito era un gran fiasco. Rodolfo Márquez Jr. nació el 15 de julio de 1997 en El Paso, Texas, siendo el primer hijo de una familia muy adinerada, pues su abuelo Guillermo Márquez fundó la marca de calzados industriales Tempac en 1925 a raíz del incremento de trabajos en las minas de México, por lo que la marca se enriquecería rápidamente ante la fuerte demanda de la época. Posteriormente, su padre Rodolfo Márquez Flores heredaría dicha empresa e invertiría parte de la fortuna familiar en el sector de los combustibles, logrando adquirir varias gasolineras de la franquicia Total Energies, lo que le proporcionaría un mayor incremento a su patrimonio, posicionándolo como uno de los empresarios más destacados del país. Y ahora, como podrán imaginar, a Fofo Márquez le tocaba elevar o por lo menos mantener el legado de sus antecesores, pero no hizo ni miércoles, así que mejor veamos qué hizo. Fofo Márquez desde su nacimiento crecería en un entorno de muchos privilegios y lujos que le garantizarían un estilo de vida sumamente acomodado. No obstante, toda esta lujosa vida solo harían de Fofo un chico arrogante y engreído, ya que desde que tenía uso de razón siempre pudo salirse con la suya y tener todo lo que deseara, algo que él mismo señalaría de que al tener tantos lujos había perdido la noción del valor de las cosas, añadiendo que cuando tenía tan solo 7 años su padre le regaló un león por Navidad. Y es que tampoco quiero quitarle la culpa a Fofo por sus actos, pero es que su padre también se mamó regalándole un león como si fuese un par de boxers, ¿no? Esta cantidad de lujos extremos más adelante Fofo lo señalaría como una pantalla de su padre para camuflar el poco tiempo y atención que le daba, pues este se la pasaba trabajando 24/7. Y a lo mejor esto explica la poca educación en Fofo, y no hablo en nivel académico, ya que le pagaban las mejores escuelas privadas, pero ahí no te enseñan cosas como el respeto y la responsabilidad, haciendo que una vez Fofo ni bien acabara la preparatoria, se negara a asistir a la universidad con el fin de dedicarse únicamente a darle uso al dinero de su familia como se le viniera en gana, gastando en todo tipo de lujos y excesos que iban desde autos de lujo, viajes a diferentes países en primera clase junto con vestimenta y accesorios lujosos, hasta grandes fiestas que constantemente realizaba solo para presumirle a sus invitados, sobre todo a las chiquinenas, cuánto dinero poseía, de manera que siempre se compraba el alcohol más caro del lugar, el cual no compraba para beberse, sino más bien para tirárselo encima a los demás a modo de diversión, pues al no poseer un aprecio del valor de las cosas, Fofo siempre hacía lo que se le venía en gana, y más para llamar la atención de quienes lo veían con asombro al no poder permitirse esos lujos, ya que por ejemplo para él era normal gastar 300,000 pesos o 15,000 dólares en una noche. Inclusive le gustaba competir con otros niños ricos en ver quién gastaba más dinero, todo por un tema de popularidad, algo que el mismo Fofo aspiraba desde pequeño, pues siempre notaba cómo las personas de sus círculos sociales, que eran usualmente artistas o hijos de celebridades, siempre la gente se detenía a pedirles fotos o autógrafos. Esto le generaría cierta envidia a Fofo, por lo que se interesaría en ser famoso, ya que el solo tener dinero no llenaba ese vacío que sentía por dentro, y él sentía que la fama podía ser eso que le faltaba.
Es así como él revelaría durante una entrevista que fue Gala Montes quien lo animaría a que se volviera famoso, tan solo grabando su estilo de vida extravagante, por lo que Fofo usaría como material de contenido su día a día para sus redes sociales, enseñándoles a sus seguidores cómo era la vida de un joven millonario, llena de viajes, fiestas y excesos, todo sin ninguna responsabilidad. Esto fue captando obviamente la atención del público en redes, ganando así un mayor número de seguidores, hasta que finalmente, bajo su seudónimo de Fofo Márquez, el joven alcanzaría una cantidad de 3.9 millones en Instagram, 1.3 millones en TikTok, y aún así él aclaraba que esto de las redes era un hobby que apenas si acaso podía costear el 1% de su estilo de vida. No, yo creo que a menos de que sea Luisito Comunica, sí podrías darte una vida a lo mejor como la que yo llevo, güey. Yo creo que es el único influencer que se podría dar la vida que yo llevo, güey. Mi vida es muy cara, güey. O sea, güey, no creas que... Mira, es que te voy a decir qué es lo que hago, güey. Yo tengo una extensión de la tarjeta de mi papá, güey. Yo soy inteligente, güey, porque gasto, güey, con la tarjeta de mi papá, güey, y ahorro, güey, lo que voy ganando de redes, güey. Pero es muy poquito, güey. No sale para mi vida, güey. Todo eso se le llama ser emprendedor, ¿no? Sé que más de uno perdió edad biológica cerebral por escuchar a alguien decir tanto güey, pero bueno, hay que escuchar un poco a nuestro protagonista para que se hagan una idea de qué tan brillante era. Tras hacer cada vez más ruido en redes, a su familia le empezó a hacer menos gracia que Fofo se la pasara derrochando dinero por ahí, y mucho menos que lo exhibiera de manera pública en redes, pero su desmadre llegó a un límite cuando en una noche de fiesta llegó a gastar 950,000 pesos, que son casi $48,000. Fofo decía tener problemas de adicción con el alcohol y las mujeres. Además, de pequeño llegó a ser diagnosticado con problemas de aprendizaje y déficit de atención al punto de estar medicado, pero justamente luego de dejar los estudios y centrarse en las redes fue cuando dejó de medicarse. Es así como su familia, cansados de su comportamiento, lo llegaron a internar. Fofo pensaba que solo era una amenaza, pero en realidad sí que sería enviado a un centro de rehabilitación privado, en donde solo pasaría unos 15 días. Pero lamentablemente la terapia no surtió efecto, y continuaron las polémicas cuando Fofo hizo público que poseía su propio zoológico privado, lleno de especies animales que están en peligro de extinción, como un jaguar y un tiburón blanco. Y obvio que a muchos usuarios esto no les hacía gracia, ya que sentían que estos animales eran más como un capricho de Fofo, que a él les hacía risa ver cómo eran recién nacidos, pero cuando pasaban los meses y estos dejaban de ser tiernos ya y que le salían sus garras y colmillos, él los encerraba hasta buscar donarlos a un zoológico de verdad. Pero esto estaba lejos de ser algo bueno, porque prácticamente nadie podía aceptar a un depredador así como así, además de que dejarlo en libertad es un delito, porque estos animales pueden arrasar con un ecosistema completo. No obstante, Fofo en uno de sus podcasts con Gusgri dijo que metió al tiburón en un contenedor y le dijo a algún asistente que lo liberara en el océano cuando vio que este se comenzó a volver loco, casi que convulsionando en la pecera. Pero al notar todo el revuelo que causó esa declaración, ya que prácticamente estaba confesando un delito, en otro podcast optaría en cambiar la versión de los hechos, manifestando que se lo entregó a unos profesionales debido a que el estanque que tenía le había quedado muy pequeño. Tú eliges cuál versión creer. Obviamente, Fofo exageraba muchas veces lo mamón que era para causar un señuelo que hiciera que la gente hablara de él, pues a él solo le importaba eso, le daba igual que la atención fuese buena o mala, solo estaba sediento por ella. Por eso alardeaba de ser famoso, millonario, apuesto, además decía meter el chistriz mínimo 3 veces por semana, clasificando a las mujeres como un objeto de solo placer, las cuales se sentían atraídas por él por su dinero o por ser alguien intocable, añadiendo que fácilmente podía acostarse con la esposa o novia de cualquiera. Hello, ahijados, el día de hoy amaneció así su papito Fofo Márquez. En la Sierra Tarahumara, estamos dominando a la gente del campo, algo bien. Rich Kids Problem, se me acaba de caer mi teléfono ahí, entonces vamos ahorita a mandar un campesino ahí a que lo recoja. Quisiera ir a comprar otro teléfono, pero ni de pedo hay aquí Apple, o sea, ¿saben? No sé ni dónde estoy. Entonces si me pueden mandar con un poblano para que recoja mi teléfono, parote. Díganle que le pago algo bien, algo considerable para ellos, unos 10,000 pesitos, no hombre, se cagan con eso los poblanos.
Este sería uno de los muchos videos en donde Fofo haría comentarios despectivos y clasistas, inclusive hacía lo mismo con el personal que trabajaba en su domicilio. Él vivía bajo la filosofía de que el morbo es lo que vende, y así bajo esta imagen probaría suerte en el programa televisivo Acapulco Shore, en donde solo estaría muy poco tiempo, puesto que tuvo varios problemas con los participantes del programa y tiempo después revelaría haber golpeado a alguien de ahí. Pero es que normalmente yo agarro, suelto el primer madrazo y todas las escoltas se meten, es lo que pasa realmente. No, te soy honesto, es que era lo que no quería decir hace rato, pero sí han pasado muchas cosas. Nos pasó con los de Cashore. Con este tema de que los escoltas los sacaban de cualquier aprieto, hace ver que Fofo fue alguien que nunca pagó las consecuencias de sus actos, así que acostumbrado a ello, quiso ir cada vez más allá para probar sus límites, y así fue hasta que finalmente ya no pudo salirse con la suya. Tras su fallido intento en la televisión, Fofo regresaría a retomar su carrera en las redes, y es ahí donde comenzaría a aparecer junto a Dominguero, que es un youtuber español que le gusta mostrar el estilo de vida de los millonarios, por lo que este le ofrecería a Fofo colaborar para sacar un video al que llamó Los Niños Millonarios de México, en donde se mostraría al Fofo alardeando aún más de cómo era su día a día, algo que le daría mucha más fama y haría que Dominguero consiguiera un mayor público en México, logrando que dicha colaboración fuese un éxito. La fama que Fofo ganó de golpe hizo que le viniera una ola de hate como nunca antes había visto, y esta se calmó un poco cuando en redes se empezó a rumorear sobre su muerte, pues inclusive se publicó un video de cómo habían hallado el cuerpo de Fofo. No obstante, al final resultó ser que el mismo Fofo había fingido esto para, según él, quitarse el odio, pero en realidad seguro lo hizo por meramente llamar la atención. Estaba claro que el chico no estaba bien de la cabeza, y este tema de las redes no le estaba ayudando. Él decía que iba a abandonar los videos, pero luego volvería incluso para fingir que lo habían secuestrado. Y para nada que se iba a detener, ya que llegaría su famoso conflicto con Karely Ruiz, quien es una creadora de contenido que se ve con una mano ocupada. Y bueno, a Fofo le gustó su voluptuosidad, por lo que la invitó a salir a una discoteca de renombre, ofreciéndose a pagarle todo esa noche, a lo que Karely aceptaría. Pero pasa que esa noche los planes de nuestro protagonista se vinieron abajo al ver que Karely terminó besándose con uno de los primos de Fofo, quien al verla se enojaría y le reclamaría inmediatamente que lo besara también a él, prometiéndole comprarle todas las botellas del alcohol que ella quisiera, a lo que Karely terminaría cediendo, y la grabación no mentía. Ahí se pudo ver cómo Fofito se daba su beso de 3, sin embargo, lo que generó la viralidad esa noche fue que en un descuido, Fofo abandonó el lugar sin dar previo aviso, dejándole a Karely toda la cuenta sin pagar, que era un total de unos $3,000, aparentemente como una especie de lección que Fofo le quiso hacer a la creadora de contenido por haberse besado con otra persona antes que él. Más tarde, Fofo explicó que no pensaba en pagarle la fiesta gratis a otro hombre para que se acabara acostando con su inversión. Pues sí, él llamaba a las mujeres así, explicando que para estar con la gran cantidad de mujeres con las que él estaba, pues él invertía en ellas, y como la inversión con Karely no le salió, pues se fue corriendo para ahorrar pérdidas. Esto hizo que mucha gente lo tachara de machista e hizo que otros lo llamaran empresario por no dejarse usar como un cajero automático. Viendo que las polémicas le daban mucho alcance, Fofo empezó a tener roces con cualquier influencer que se le cruzaba, pero donde realmente todo se fue a la ñonga fue con Hot Spanish, un youtuber que en su momento fue su amigo, pero con quien terminó odiándose a muerte. Al conocer mejor cómo era Fofo, Hot Spanish decidió alejarse y empezó a hablar mal de él a sus espaldas. Ante esto, Fofo lo acusó de ser un doble cara, que solo se acercaba a la gente por interés para sacar algún beneficio, y que esa misma actitud fue la que llevó al pirata de Culiacán a la tumba. Pues como sabrán, hay un sector de internet que rumorea que este youtuber fue supuestamente quien le dijo a los sicarios dónde iba a estar el pirata de Culiacán el día que le apagaron las luces. Al parecer, estas declaraciones no le sentaron para nada bien a Hot Spanish, quien no se quedó callado y sacó un video destapando la clase de persona que era realmente Fofo Márquez.
Primero señalando que el chico no tenía dinero ilimitado como quería hacer ver, que en realidad después de todas las locuras que hizo, su familia decidió limitarle el dinero. Que no solo era un personaje, sino que detrás de cámaras trataba realmente mal a sus escoltas y a las personas de servicio. Y lo más fuerte fue que lo acusó de echarle cosas a las bebidas de chicas con las que salía de fiesta para luego poder aprovecharse de ellas. Y este delito súper grave fue algo que también confirmó la influencer Jerry Mois, por lo que el perfil de Fofo ya no era el del típico payaso de internet, sino que ya estaba siendo un peligro para la sociedad, de manera que ya se empezaba a presagiar que tarde o temprano iba a terminar en la cárcel. En julio de 2022, Fofo Márquez saldría en todos los medios por cerrar con autos de lujo el puente Matute Remus en Guadalajara, todo para llamar la atención y demostrar el poder del dinero. Va a poner a hacer unos TikToks, pero no se molesten, gente. Supongo que está haciendo TikToks, unos bailecitos acá, periférico, tal solo, que poneme tú. Cerrar periférico para mí solo. Una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder aquí en México, y no hay nadie. A la gente bien molesta ahí grabándome, señor, no me grabe, soy figura pública. En este TikTok, que llegó a obtener más de 10 millones de vistas, Fofo hizo comentarios diciendo que era el amo y señor del lugar, por encima del gobierno y de incluso los grupos de crimen organizado, lo que llevó a que el cartel Jalisco Nueva Generación le advirtiera que no vuelva a poner un pie en la ciudad, o de lo contrario iba a darse cuenta de lo que es el verdadero poder. Y para no terminar como el pirata de Culiacán, Fofo casi que duplicó las escoltas para él y su familia. Pero esto no terminaría aquí, pues Fofo y 3 de sus acompañantes serían arrestados por el bloqueo del puente, aunque nuevamente este se pudo salvar a cambio de 12 horas de labores comunitarias y hacer un video emitiendo disculpas públicas, aunque en este video se excusó bajo el "muchas personas ya habían hecho esto antes, pero yo soy una víctima porque a mí sí me sancionaron". Aparte, luego se le impuso una multa de unos $1,800, y para demostrar que realmente no se arrepentía, luego dijo que de haber sabido que la multa era así de leve, hubiese reventado el puente por completo. Otro episodio de violencia por parte de Fofo sucedió cuando fue de invitado a un programa televisivo en donde él pensaba que se la iban a cromar y hablar de sus millones, pero resulta ser que ahí se encontraba el humorista Adrián Marcelo, quien no paró de hacerle burlas como del estilo "este pana nunca le ha echado agua al champú para sacarle lo último", o que se parecía al osito Bimbo. Incluso llegó a llamar a Kareli Ruiz, cosa que Fofo no quería y claramente se le veía incómodo, ya que una vez a esta la pusieron en altavoz, empezó a reclamarle sobre el dinero de la discoteca, de manera que al terminar el episodio, Fofo sentía que lo invitaron para burlarse de él. Es así como cuando estaban en el backstage sucedió esto. Güey, cálmate, güey. ¿Quién es el padre? Pela. Pues su madre la Adrián, ¿quién sigue? Ya. Fofo dice haberle dado 3 golpes a Adrián y encima los escoltas también hicieron lo suyo. Sin embargo, esto no fue nada comparado con lo que sufrió un guardia de seguridad en una fiesta, que asegura haber perdido un ojo por culpa de Fofo tras prohibirle el ingreso a una fiesta a la que no estaba invitado. El guardia solo estaba haciendo su trabajo de prohibirle el ingreso a cualquiera que no estuviese en la lista, pero Fofo y su grupo no aguantó el rechazo, por lo que lo empujaron y empezaron los golpes. El guardia terminó recibiendo hasta descargas eléctricas y lamentablemente un golpe con un arma le hizo perder el ojo. El hombre hizo las denuncias que correspondían con la policía, que logró arrestar a 3, pero luego a la hora de proceder con las denuncias al Ministerio Público solo llegó un acusado y nunca se llevó a juicio a Fofo o a algún otro de su equipo, haciendo que una vez más se saliese con la suya. Otro punto que Hot Spanish señaló era que los números de seguidores que tenía Fofo eran falsos, ya que en su mayoría eran solo cuentas falsas compradas por él, y para demostrar el poco tacto que tenía hacia el prójimo, ese mismo año en 2022 al padre de Fofo le habían detectado cáncer pulmonar en estado avanzado,
Y aún así, Fofo se la pasó haciendo todas estas payasadas que imagino que llenaron de estrés a su familia, pero finalmente en noviembre de ese año, cuando se hizo pública la noticia del fallecimiento de su padre, Fofo expresó en redes lo afectado que estaba y que iba a tomar eso para enfocarse en los negocios de su familia y en su rol como hijo mayor. Esto hizo que se ganara el perdón de varias personas. No obstante, eso se volvería a convertir en odio cuando Hot Spanish reveló que semanas antes de que su padre falleciera, Fofo prefirió irse de viaje a Dubái con Dominguero que quedarse al lado de su padre para pasar sus últimos momentos de vida juntos y quizás hasta perdonarse mutuamente por los errores del pasado. Pero Fofo optaría por poner a un lado el asunto de su padre bajo la excusa de que necesitaba irse para despejar la mente y ver sus propios asuntos. Y con asuntos propios se pudo ver lo que hizo en Dubái en un video de Dominguero en donde sale Fofo comprando unas zapatillas Nike de $350,000. Según la madre de Fofo, para superar el fallecimiento de su padre no fue a terapia ni nada de esa vaina, sino que como un verdadero macho empezó a inyectarse sustancias para ganar músculos porque estaba un poco fofo. ¿Me entiendes? Fofo. Buen chiste. Y bueno, esto no era casualidad, pues él no toleraba que se burlaran de él, pues, oh sorpresa, Fofo tenía un ego súper frágil y el objetivo favorito de muchos era meterse con su físico, y que además él tenía planeado pelear en un octágono en el evento de MMA Viral Fight México contra el influencer Vlad Russo, y ahora sí estaba bastante gente atenta al evento porque por fin se iba a ver cómo alguien le iba a dar en su madre a Fofo y sus escoltas no iban a estar en el octágono para protegerlo. La esperada pelea ni había empezado y ya era un desastre, pues ni el referee había dado inicio a esta y Fofo decidió lanzar varios golpes a traición contra su rival. El ruso pesaba 8 kilos más que Fofo y el público se puso feliz cuando la primera patada de tumba a Fofo al suelo, pero el sobrepeso del ruso fue tal que en un minuto ya no tenía energía. Es así como Fofo aprovechó y lo sometió con una guillotina, haciendo que el referee detuviera la pelea para darle la victoria a Fofo, quien a pesar de que todo había terminado, continuó golpeando al ruso en el suelo. Soy éxito, les guste o no. Fofo Márquez es éxito. Mi cuenta de banco está llena, mis seguidores están llenos. Soy una figura mundial y esto es por disciplina. Tras ver que nuevamente Fofo se pudo salir con la suya, sus haters se habían rendido, pues pensaban que la oportunidad de ver que reciba su merecido se había escapado. Sin embargo, poco después vendría un suceso que lo cambiaría todo. El 24 de febrero de 2024, una camioneta llegaba al estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Ciudad de México. Al mismo tiempo, otro vehículo intentaba estacionarse a su lado y por la falta de espacio golpeó accidentalmente uno de los espejos laterales de la camioneta. El segundo auto pertenecía a Edith Márquez Velasco, una mujer de 52 años que inmediatamente bajó de su vehículo para decirle al conductor del otro que llamaría a su seguro para cubrir los daños. Cuando Edith regresó a su auto para buscar los documentos del seguro y llamar a su esposo, un hombre se le acercó preguntándole: ¿Ya te vas? Ella respondió que no, que solo buscaba sus papeles e incluso le pidió ayuda para contactar al seguro, ya que nunca antes había tenido un accidente. En ese momento, sin previo aviso, el hombre la jaló y la derribó contra el suelo, dándole con puños y patadas por todos lados, mientras le decía: las viejas no deberían tener carro. La fuerza de los golpes hizo que Edith cayera cerca de la vía donde circulaban otros vehículos, poniendo su vida en grave peligro. Pero por fortuna las personas que se encontraban en el lugar acudieron a ayudarla. El agresor fue interrumpido. Incluso intentó enfrentarse a quienes lo detenían, pero finalmente escapó en su camioneta Audi que ya estaba encendida. En ese momento el atacante no había sido identificado. No puedo mostrar las imágenes, pero la señora Edith estaba muy mal herida por el ataque. Varios testigos grabaron el incidente y esto hizo que se identificara al agresor como Fofo Márquez. Además, se descubrió que su novia venezolana Melanie Latanzi iba conduciendo la camioneta y había sido cómplice facilitando su escape. ¿Ves? Arráncate, ya ves, te dije.
Tras recibir atención médica, Edith presentó una denuncia contra Fofo. La policía investigó el caso y el 4 de abril de 2024 se hizo pública la noticia de su detención. Las imágenes de las cámaras de seguridad se filtraron y se viralizaron, generando una ola de indignación en todo México. Fofo fue arrestado bajo el cargo de feminicidio en grado de tentativa y trasladado al penal de Barrientos. Sorprendentemente, en las fotos de su captura parecía sonriente, casi burlón, como si no tomara en serio la situación. El motivo, probablemente pensaba que con el dinero de su familia podría salir rápidamente, como había ocurrido tantas veces antes. Sin embargo, esta vez la madre de Fofo activamente trató de pedir disculpas y limpiar la imagen de su hijo. Pero a pesar de sus esfuerzos, la víctima seguía alzando la voz en los medios, y en este caso afortunadamente no había dinero que comprara el silencio de Edith. En sus declaraciones, Edith describía la gravedad de sus lesiones y señalaba que a su edad esos golpes podrían acabar con su vida. También destacaba que Fofo había huido sin importarle su estado y que no mostraba ningún arrepentimiento. No obstante, en las primeras audiencias la defensa de Fofo argumentaba que lo ocurrido fue una simple agresión, no un intento de feminicidio. Sin embargo, las autoridades señalaron que Fofo practicaba boxeo y que los golpes que propinó causaron que Edith cayera en el asfalto con vehículos circulando, poniendo su vida en riesgo de ser atropellada. En noviembre de 2024, el caso dio un giro inesperado. Fofo rechazó un procedimiento que le habría permitido recibir una sentencia reducida de 11 años y 8 meses, junto con una multa de 277,000 pesos. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que enfrentándose a un juicio completo, podría recibir entre 13 y 46 años de prisión si era hallado culpable. La familia de Fofo seguramente tomó esta decisión porque estaban acostumbrados a siempre pagar el menor precio por sus actos, pero su abogado les hizo saber que estaban locos por rechazar la primera sentencia y abandonó el caso porque pedir una sentencia menor era algo irreal. Y eso era lo que ellos buscaban, además de que lo querían rápido, porque otra opción era reclasificar el delito, pero la familia no aceptó esto porque no querían esperar los 2 años que llevaría este proceso. A principios de enero de 2025, seguidores y amigos de Fofo fueron vistos protestando fuera del tribunal con pancartas exigiendo justicia, alegando su inocencia. Y ustedes se preguntarán, ¿Fofo tiene amigos y seguidores capaces de hacer eso? Pues no. Y es que esta manifestación fue objeto de burlas por lo claro que se ve que estas personas fueron pagadas para estar ahí. Muchos hasta tenían gafas de sol y mascarillas para tapar su rostro, y en serio, todo esto parecía una manifestación genérica sin nada de sentimiento. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí apoyando, la verdad que es una chulada ver que también hay gente que la apoya. Esto es lo que los medios realmente no están enseñando, es una realidad muy diferente. Entonces, muchas gracias a todos. Esta gente, en vez de estar pidiendo justicia para Fofo, deberían, no sé, pedir un Nesquik o algo así para agarrar fuerza, porque no tienen ganas de estar ahí, se les ve en la cara. Además, estos ni siquiera eran los amigos fresas de Fofo con los que estaban en las fiestas o las chicas voluptuosas de las que se jactaba que se morían por él. Y de los supuestos amigos suyos que estaban ahí, el único era Dominguero, que bueno, más que apoyar parecía estar exprimiendo la situación a más no poder para sacar vistas para su canal. Que no sé, si un amigo mío estuviese en la cárcel no hiciera este tipo de miniaturas y ni hablar del contenido, tan solo mira los comentarios. Este men es capaz de hacer video del sepelio de uno de sus familiares. Dominguero es capaz de vender a su propia madre al mejor postor, emoji vomitando. El Dominguero exprimiendo a su vaca hasta el último momento, hermoso. La madre de Fofo, con el fin de suavizar la imagen de su hijo, apareció en el programa de Adela Micha. Y bueno, escuchando a esta señora casi me arranco los pelos porque no puede ser más descarado todo lo que dice de que Fofo nunca tuvo arranques de violencia, quejándose de que la víctima hablara en los medios, que ella no sabe el daño que hace por seguir teniendo rencor contra Fofo. Hasta puso en duda si la víctima iba a terapia porque lo primero que te enseñan ahí es a perdonar. Y claro, está mal que siga teniendo odio guardado contra su hijito. Claro, como si lo que hizo él fue cualquier cosa. Pero mira, Adela, afortunadamente no le rompió un hueso. No, la señora ya está con vida. Porque si él no hubiera sido conocido, pues así es la ley. Las lesiones se arreglan en ese momento, pagas
Y ya, o sea, ¿cuántos asesinos no hay con brazalete ahorita? O sin brazalete, o les dan condenas por matar a una persona de 20 años. ¿Por qué él va a tener una de 47? Si los asesinos tienen condenas de 20. Claramente no estaba pensando, te digo, fue un cúmulo de cosas por las que le estaba pasando. Y en ese momento iba alterado pues porque los estafaron. Y se dio, ¿no? La señora no llegó tan amable como... Que no importa, que no importa. Finalmente, el 29 de enero de 2025 quedó el día en el que se conocería la sentencia de Fofo Márquez, quien antes dijo esto: quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la señora Edith y a todas las mujeres de México, que esto sirva de ejemplo para los jóvenes del país para que no se repita el daño. Edith posteriormente declaró en los medios que estas disculpas no eran sinceras y que por eso no las aceptaba. ¡Bravo, señora! Un aplauso para usted por no comerse esas lágrimas de cocodrilo. Es así como por fin Fofo Márquez fue hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa y condenado a 17 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de $3.300 y otros $13.500 para la reparación del daño a la víctima. No obstante, como podrán intuir, su familia no se quedó de brazos cruzados. Sus abogados a día de hoy siguen buscando reclasificar el delito como una mera agresión. Es por ello que cuando salieron los supuestos videos de los policías agrediendo a Fofo, la gente se olió algo raro. Dicen por ahí que doña Florinda le daba cachetadas más fuertes a don Ramón, y por eso se empezó a especular que todo esto fue un show para mostrar a Fofo como alguien vulnerable y así reducirle la sentencia o darle casa por cárcel. Y es que, siendo sinceros, con todo el poder de su familia, me cuesta ser optimista y decir que va a cumplir sus 17 años de condena. Pero bueno, por los momentos, Fofo Márquez se encuentra en la prisión de Texcoco, donde fue rapado, viste uniforme naranja y está bajo vigilancia las 24 horas. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo el caso de Farruko Pop, un chico que, muy contrario a Fofo, no tuvo la suerte de nacer en una familia adinerada, pero que con esfuerzo logró llegar lejos, solo que lamentablemente una gente envidiosa decidió apagar su luz.